ejemplo de la mariposa del abedul? ¿Todos pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Ok. Entonces, pregunta para todos. El ejemplo de la mariposa del abedul es un ejemplo de herencia de carácter adquirido. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no es un ejemplo de herencia de carácter adquirido? ¿Cuál sería la respuesta así contundente, con evidencia, que nos demuestra realmente que no es un ejemplo de carácter adquirido? Porque la gran mayoría dijo que no. A ver, Daniela. Porque ya hay líquenes blancos y negros y ¿Ya? dependiendo de si es que hay, ¿cómo se llama esto? La cuestión blanca, se adaptan al ambiente y los otros ¿Ya? disminuyen, ¿me entiendes? Es que ya existe como el carácter por separado de la especie, pero no quiere decir que el negro lo va a adquirir, el negro va a disminuir, ¿me entiendes? Mm, ya, pero según lo que planteaba Lamarck, el carácter blanco, que en estas condiciones al principio, supongamos que estamos al principio, es el que tiene la condición favorable. em, Ese rasgo se transmitiría a la descendencia, según lo que dice Lamarck, y Sí. después, ¿qué me estaría indicando que no es herencia de caracteres adquiridos? A ver, Porque aumentó la cantidad ¿ya? y disminuyó la cantidad de líquenes negros, pero es que ya estaba en la Mm, genética, diría yo. a ver, sí y no. A ver, otra Como que entiendo opinión. lo que entiendo. Por ahí va, Daniela, por ahí va. A ver, otra opinión. Dice por acá Martín, porque no adquieren el carácter, solamente sobreviven lo más aptos al ambiente. Ya. ¿Cuál era la pregunta? Dice Camila. La pregunta era si el ejemplo de la mariposa moteada es un ejemplo de caracteres adquiridos. Constanza levantó la mano. A ver, Constanza. ¿Se escucha? Sí, bien. Bueno, según lo que había dicho de que por qué no era un carácter adquirido, ¿esa era su pregunta? Sí, sí, Bueno, yo creo que es porque si hubiera solamente un tipo de mariposa, por ejemplo, solamente estuviera la negra, ya, debería adquirir la característica para poder sobrevivir al ambiente, pero como hay dos tipos de mariposas, ya, ahí actúa la selección natural, sobrevive el más apto, que sería el blanco, y este ya. se podría reproducir y su genética o su color va a ser el que va a prevalecer en la descendencia. Entonces no hay como carácter adquirido, sino que sobrevive el más apto nomás. Claro, es un ejemplo de selección natural. Ujú. Siempre vamos a observar en la población de mariposas que tenemos de los dos tipos, negras o blancas. ¿Cuál vamos a encontrar en mayor número? Aquella que tenga la variación favorable para las condiciones ambientales imperantes en aquel momento. Sí. Si el tronco de los abedules es blanco, por lo tanto, las blancas tienen la variación favorable, son las que van a estar en mayor cantidad. Si cambian las condiciones ambientales, ahora las negras van a tener la variación favorable. Son ellas las que van a estar en mayor cantidad, pero siempre vamos a tener blancas o negras dentro de la población. Siempre va a existir variabilidad. Ahora, ¿por qué no es un ejemplo de carácter adquirido? De acuerdo a lo que dice Lamarck, con el tiempo, todas las mariposas tendrían la característica más apta. Supongamos, en el primer caso, con el tiempo, de acuerdo a lo que dice Lamarck, todas serían blancas, porque esta característica la van transmitiendo a su descendencia, solamente van a prevalecer las más aptas y va a tener finalmente una población solamente de mariposas con alas blancas.
Lo mismo es el caso de la jirafa. De acuerdo a Lamarck, con el tiempo todas las jirafas van a tener el cuello largo. Si aplicamos los postulados de Lamarck para este ejemplo, con el tiempo todas las mariposas serían blancas y no existiría ninguna negra dentro de la población. Y eso no es así, ¿ya? Analizamos la población de la mariposa del abedul. Si están estas condiciones en el ambiente, que estoy indicando acá en el lado izquierdo, vamos a tener una gran cantidad de mariposas blancas, pero existe dentro de la población un pequeño grupo que tiene alas negras, ¿ya? Por lo tanto, no se cumple lo que dice Lamarck. Con el tiempo vamos a tener de los dos tipos de individuos de la población, ¿ok? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? ¿No? ¿No parece? ¿Sí? Okidoki. Ya, chiquillos, retomemos entonces lo que habíamos quedado en la clase del día miércoles. Habíamos visto la teoría sintética de la evolución, ¿cierto? Habíamos indicado que la teoría sintética de la evolución responde las inconsistencias de la teoría de selección natural de Darwin. Y creo que habíamos quedado en la diapositiva, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, debemos tener claro que la selección natural corresponde a la selección de los individuos mejor adaptados, ¿ya? Es decir, los mejor adaptados son los que sobreviven a las condiciones del ambiente, son los que sobreviven con mayor probabilidad. Es decir, la selección natural escoge a los más aptos, ¿ya? Ahora, para que ocurra la selección natural, el rasgo tiene que ser heredable, se tiene que transmitir a la descendencia. Si es un rasgo adquirido, no puede aplicarse el mecanismo de selección natural, ¿ya? El rasgo, por obligación, tiene que ser heredable, se tiene que transmitir a la descendencia. Y también el rasgo debe manifestar variabilidad dentro de la población. En el caso del color de las mariposas, tiene que haber variabilidad. La variabilidad implica que existan mariposas blancas y mariposas negras. Si existe un solo tipo de mariposas, no va a trabajar el mecanismo de selección natural. Eso no ocurre. Siempre hay variabilidad dentro de la población, ¿ya? Por lo tanto, la variabilidad del rasgo tiene que dar lugar a diferencias en la supervivencia. Me explico. El rasgo alas blancas, ¿ya? Marca mayor supervivencia, porque es un rasgo que determina una característica favorable. El rasgo alas negras implica menor éxito reproductor. Las negras se van a reproducir con menor probabilidad, porque hay menor número, se las comen con mayor facilidad los depredadores. En cambio, el rasgo blanco implica mayor éxito reproductor, ¿ya? Por lo tanto, condiciones para que ocurra la selección natural, el rasgo tiene que ser heredable, tiene que existir variabilidad del rasgo dentro de la población, y el rasgo, o mejor dicho, la variabilidad, tiene que dar lugar, tiene que generar la consecuencia. La consecuencia es diferencias en la reproducción. ¿Okay? Bien, ahora, ¿cómo va a funcionar la selección natural? Ya lo hemos dicho, es una reproducción diferencial. Los más aptos, los que tienen las variaciones favorables, son los que van a reproducirse con mayor probabilidad y van a transmitir sus genes a la descendencia. Los menos aptos tienen menor probabilidad de reproducirse. ¿Okay? Ahora, la selección va a trabajar en los fenotipos, es decir, por ejemplo, la selección está operando en el largo de los cuellos de las jirafas, la selección está operando, por ejemplo, en la forma del pico de los pinzones, en la forma de las patas, en la musculatura de los tigres. Ahí está operando en esos rasgos la selección natural. Ahora, ¿qué implica esto? Si ese rasgo, ese fenotipo, está determinado genéticamente, ahí sí, claro, la selección natural va a operar sobre los genotipos de los individuos. Ahí va a estar operando sobre un rasgo que es heredable, ¿ya? Ahora, hay alrededor de 5 tipos de selección. Vamos a hablar de 3 en este caso. Vamos a hablar
de selección direccional, la normalizadora o estabilizadora y la selección de tipo disruptiva. Veamos entonces cuál es la diferencia entre cada una. Miren, tenemos acá tres gráficos, tres situaciones que me representan los tres tipos de selección natural. Tenemos en el primer caso la selección direccional, segundo la estabilizadora o normalizadora y finalmente la disruptiva. En esta parte de acá de la diapositiva tenemos cómo es la distribución dentro de la población antes de que ocurra el proceso de selección natural. Y esto es después de la selección. Ya. Vamos a tomar un ejemplo que me parece que es bastante claro para poder explicar esto. Supongamos que en esta parte, este gráfico me está indicando cómo es la distribución de la altura de eucaliptus en las poblaciones naturales de eucalipto en Australia. Ya. Esta población de eucaliptus tiene una altura promedio de 40 metros. Esto que está aquí en el centro de la campana del gráfico me está indicando el promedio, 40 metros. Ya. Podemos observar que hay pocos individuos que tienen 60 metros de altura. Y supongamos que hay pocos individuos dentro de la población que tienen 20 metros de altura. El promedio, la mayor cantidad de individuos está dentro de los 40 metros de altura. ¿Ok? Ya. Ahora, a medida que va avanzando el tiempo, a medida que empieza a operar el mecanismo de acción natural dentro de esta población natural, donde hay variabilidad, hay árboles pequeños, un poquito más altos, árboles muy altos de 40 metros, gran número de árboles 40 metros y menor cantidad de árboles que tienen 80 metros de altura. Hay variabilidad genética dentro de la población. Con el tiempo que observamos, el gráfico se está corriendo hacia la derecha. Por lo tanto, en este mecanismo de selección direccional, se seleccionan, para las condiciones ambientales, los árboles de mayor altura. Me explico. Si analizamos el gráfico al final de la selección, podemos constatar ahora que el promedio de los árboles está en 80 metros de altura. Tenemos pocos árboles de 40 metros de altura. Pocos. Antes eran hartos. Y no tenemos ningún árbol que tenga 20 metros de altura. En el otro extremo, observamos que aumenta el número de árboles, aparecen árboles más altos, de 100 metros de altura, y tenemos poquitos árboles que miden 110 metros de altura. Ahora el promedio está alrededor de los 80 metros de altura. Por lo tanto, la selección natural ha escogido los árboles más altos en una sola dirección. ¿Ya? Ahora, puede suceder también dentro de la población natural que el gráfico se corra hacia la izquierda, ¿ya? Que en vez de escoger a los individuos más altos, la gente escoja a los individuos más bajos, porque en esas condiciones ambientales los bajos son los más aptos. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? ¿No? Martín dice que sí, Daniela dice que sí, Benja dice que sí, Cata también dice que sí. Ya. José no entendió. ¿Dónde se quedó don José Espinosa? No le quedó muy claro. A ver, miren, repito rápidamente de nuevo. En esta población natural de árboles tenemos un promedio de altura de 40 metros. Hay pocos árboles que tienen 20 metros de altura y pocos árboles que tienen 80 metros de altura. A medida que vamos avanzando en el tiempo, ahí está el factor tiempo, después de la selección, el gráfico de distribución de altura cambia de la población. ¿Por qué? ¿Qué me indica el gráfico? Ya no tengo árboles, o mejor dicho, no tengo un promedio de altura dentro de la población de 40 metros. Tengo un promedio de 80 metros de altura. Aquí están los de 80, aquí están los de 80, ahora son numerosos los árboles de 80 metros, están en el promedio.
Los árboles de 40 metros, que era el promedio antes, ha disminuido. Y los árboles que tenían 20 metros de altura desaparecieron. Los más chiquititos desaparecieron, se extinguieron, eran los menos aptos. Aparecen ahora árboles que tienen 100 metros de altura, altos. Y tengo un número más reducido de árboles que tienen 110 o que tienen 120 metros de altura. Si esto sigue avanzando en el tiempo, el promedio se va corriendo hacia la derecha. Por lo tanto, después de otro ciclo de selección, en vez de tener un promedio, qué sé yo, de 80 metros, vamos a tener un promedio de 100 metros de altura. ¿Ya? Bien, veamos cómo funciona la selección de tipo estabilizadora. Claro, no. A ver, Constanza, la selección direccional favorece uno de los fenotipos extremos, uno solo, ¿ya? Puede favorecer el fenotipo de la derecha o puede favorecer el fenotipo de la izquierda, ¿ya? Uno de los extremos. ¿De qué va a depender cuál? Va a depender siempre del ambiente, ¿ok? Ya. Ahora, en la selección de tipo normalizadora o estabilizadora, se va a favorecer el tamaño promedio. Ya, al inicio, nuevamente, tenemos el tamaño promedio, número de árboles que están dentro del promedio. Ya, supongamos que hay 100 árboles que tienen 40 metros de altura, hay que están dentro del promedio. Pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, los árboles pequeños de 20 metros de altura y los árboles altos de 40 metros de altura desaparecen o queda un número muy reducido y aumenta el número de árboles que están dentro del promedio. Si al principio eran 100 árboles, ahora tenemos 5.000 árboles que tienen una altura promedio de 40 metros. En la estabilizadora se favorece el fenotipo que está en el promedio, en desmedro de los extremos. ¿Ok? ¿Queda claro la estabilizadora? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Qué pasa en la disruptiva? Es todo lo contrario a la estabilizadora. Mire, tenemos aquí el promedio, 40 metros de altura. Tenemos los árboles pequeños, 20 metros. Tenemos los árboles altos de 40 metros. A medida que va avanzando la selección natural, va escogiendo a los individuos más aptos. Pero en este ambiente en particular, ¿qué sucede? Van a ser los más aptos los pequeños y son más aptos los grandes. Aumenta el número de árboles de 20 metros de altura. Aumenta el número de árboles que están en 80 metros de altura. Y toda la cantidad de árboles que estaba en el promedio van disminuyendo. ¿Ya? La disruptiva favorece los fenotipos extremos, izquierdo y derecho, en desmedro del fenotipo promedio. Pensemos, si esta selección de tipo disruptiva sigue avanzando en el tiempo, sigue avanzando, imaginen que esto sigue avanzando hacia abajo, ¿qué proceso puede suceder en estas poblaciones de eucaliptus? Benzo Parra levantó la mano. A ver, Benzo, dígame. Cuando se dividen dos poblaciones y se generan dos razas distintas, o sea, dos poblaciones distintas. Claro, van a aparecer dos poblaciones distintas al principio, y si esto sigue avanzando en el tiempo, se sigue manteniendo en el tiempo, esas dos poblaciones se van a transformar en dos especies distintas. ¿Ya? Al principio, estos eucaliptos se podían reproducir altos con árboles promedio, árboles muy altos. Se podían mezclar todos. Pero si esto sigue avanzando en el tiempo, los árboles de 20 metros de altura se van a cruzar con árboles de 20 metros de altura. Y los de 80 metros de altura se van a cruzar solamente con árboles
de 80 metros de altura. Ya no va a existir reproducción entre los de 20 metros y los de 80 metros. Por lo tanto, en ese caso podemos decir que se han generado especies distintas. Si el proceso de selección natural sigue operando en estas dos opciones, finalmente va a producir o va a generar dos especies distintas. ¿Ok? Benzo, ¿tenías una duda? ¿No? No, Ok. profe, tiene que- Ya. ¿Cuál es la más presente en la naturaleza o solo depende del ambiente? Va a depender siempre del ambiente, Constanza. Pueden existir momentos en los cuales se esté dando una selección direccional dentro de una especie. Si cambian las condiciones ambientales, puede que se produzca la otra tipo de selección dentro de la misma especie. Pero están ocurriendo de los tres tipos dentro de las poblaciones naturales en todos los seres vivos. ¿Ok? Exacto, Daniel. La disruptiva, esta con el tiempo va a generar dos especies distintas, Ahora, si analizamos esta en el tiempo, pensemos en el caso de los armadillos, ¿ya? Del ejemplo de la que encontró Darwin en la Patagonia Argentina. El ancestro era un armadillo de 2 metros de altura. ¿Qué tipo de selección operó ahí en la Patagonia Argentina con respecto a los armadillos? Direccional, estabilizadora, disruptiva. Direccional. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda, claro. Muy bien. El ancestro era un armadillo alto, de 2 metros de altura. A medida que fue operando la selección natural, el gráfico de distribución se fue desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, hoy en día encontramos armadillos de baja altura. Ahí fue una selección direccional que, según el ejemplo, se corrió hacia la izquierda. Muy bien. Perfecto. Bien. Rápidamente, entonces, para terminar esta materia, el caso del cocodrilo. El caso del cocodrilo depende, pues si el ancestro del cocodrilo era en especies pequeñas, fue direccional y se corrió hacia la derecha. Pero eso siempre va a depender del ambiente, porque si, por ejemplo, tenemos una isla donde habita una determinada población de mamíferos y esa isla, qué sé yo, se separa por un accidente geográfico, ahí se puede producir una selección de tipo disruptiva, ¿ya? Comienza a operar una barrera geográfica y vamos a tener dos especies distintas después de millones de años, ¿ya? Todo va a depender del ambiente o de factores, por ejemplo, geológicos que estén influyendo en el ambiente, ¿ya? Ahora, hay factores rápidos, por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un tsunami, la caída de un meteorito, son eventos que pueden producir cambios evolutivos drásticos y rápidos en las poblaciones naturales. Recuerden que, por ejemplo, Darwin pensaba que la evolución era lenta, gradual, pero ya sabemos que pueden ocurrir momentos donde el proceso evolutivo es rápido, ¿ya? El ejemplo de la mariposa es un mecanismo de selección natural que ocurrió en forma rápida, ¿ya? En un siglo, rápido. Bien. Bien. Ahora, con respecto a la especiación, como dice acá en el enunciado, la especiación va a corresponder a un proceso en el cual una población de una determinada especie, ¿cierto?, da lugar a otra u otras poblaciones que no se van a reproducir entre ellas ni con la anterior. Con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. Aquí tenemos el ejemplo de los pinzones en las Islas Galápagos. Originalmente las Islas Galápagos tenían una sola especie de pinzones, una sola, la cual vino del continente sudamericano, ¿ya? Supongamos que aquí está Sudamérica, ¿cierto? Voy a hacer así muy esquemático. Me quedó más o menos bien. De aquí vino la especie original de pinzones que se estableció en las Galápagos hace millones de años atrás. Había una especie.
Pero con el tiempo aparecieron 2, aparecieron 4, 10 y hoy encontramos 13 especies distintas de pinzones. Entre este y este no se reproducen. Estos se reproducen entre ellos. ¿Por qué ocurrió esto? Porque en las Islas Galápagos comenzaron a producirse mecanismos de especiación que llamamos especiación alopátrica por barreras geográficas. Los terremotos, las erupciones, originaron la fractura de la isla original, creó nuevas islas y en cada isla comenzó a operar de forma distinta el mecanismo de selección natural. Por eso encontramos gran diversidad de pinzones en un área que es relativamente pequeña. El continente es grande y homogéneo en sus condiciones ambientales. Por eso aquí encontramos la población original de pinzones, la población fundadora. ¿Ya? Ok. Ahora, en general, ¿cómo funciona la especiación? Funciona porque van apareciendo entre poblaciones mecanismos de aislamiento reproductivo. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de una población original, todos los individuos pueden cruzar con todos, tienen la misma probabilidad para cruzarse, ¿ya? Y de generar descendencia fértil. Pero a medida que va avanzando el proceso de selección, que siempre está operando, nunca se detiene, comienzan a aparecer estos mecanismos de aislamiento. Mecanismos de aislamiento que, por ejemplo, impiden que el óvulo sea fecundado, ¿ya? Que se llaman presigóticos, o mecanismos de aislamiento posigótico. Puede que dos poblaciones se crucen entre sí, ¿ya? Pero ya han estado separadas evolutivamente y van a formar nuevos individuos, pero esos individuos que se originan de este cruce de poblaciones distintas son estériles, ¿ya? En ese caso, estamos hablando de un aislamiento reproductivo posigótico. Ahí el mecanismo de aislamiento actúa después de la formación del cigoto, impidiendo que estos nuevos individuos se puedan cruzar entre ellos. No son una nueva especie, no se pueden cruzar, no generan descendencia fértil, son estériles. ¿Ya? Bien. Creo que este era lo último. Ah, ya. Esto me gusta. Miren, creo que para ustedes, de acuerdo a todo lo que ya hemos analizado, para terminar esta parte de evolución y de selección natural, tenemos el ejemplo de cómo se fue adaptando la jirafa y alcanzando a tener un cuello bastante largo. En primer lugar, tenemos esquematizada la interpretación del cuello largo de la jirafa según lo que establece Lamarck, según el lamarquismo. Tenemos la población original de jirafas, la flecha roja me indica cómo trabajó el mecanismo evolutivo. Y según Lamarck, la última población tiene jirafas de cuello largo. Ya. Pensemos, chicos, si ustedes fueran Lamarck, ¿cómo explicarían el hecho de que las jirafas actualmente tienen el cuello muy largo? Vamos, Bachi puede. A ver, Javiera, Arredondo. Javiera levantó la mano. Ya. Yo creo que por alguna condición del medio se vieron obligadas a estirar el cuello para alcanzar el alimento. Entonces, la primera descendencia estiró su cuello de tal forma que se pudiera alimentar. ¿Ya? Y esos caracteres fueron adquiriéndose en las generaciones posteriores. Ya, bien. Totalmente de acuerdo. Sigue los postulados de Lamarck. ¿Tu explicación? Bien. ¿Quién puede agregar algo más utilizando los postulados de Lamarck? Su compañera utilizó principalmente el postulado de la herencia de caracteres adquiridos. A ver, Constanza. ¿Se podría agregar lo de las características, o sea, el postulado del uso y desuso? Ya, perfecto. ¿Cómo lo agregarías en la explicación? Las jirafas que, bueno, las características que necesitaban la usaban, las que no, ¿Ya?
Las que no, las que tienen el cuello corto ya morían, como esa Ujú. característica era como de desuso, y así solamente quedaban las que desarrollaban el cuello largo. Ya, perfecto. Uso de los órganos. Muy bien, Constanza. Y me falta uno de los postulados de Lamarck. Sería importante utilizarlo para explicarnos todo. A ver, Pedro, levántanos en su papá. Sí, profe, la tendencia a la complejidad. Ya, a ver, ¿cómo incorporarías ese postulado a la explicación que indicaron tus compañeras? Claro es que van en orden. Primero la tendencia a la complejidad, luego la aparición de adaptaciones y luego la herencia de caracteres adquiridos. La tendencia a la complejidad, el impulso de la jirafa a poder alcanzar la comida. ¿Ya? La aparición Eso de no adaptaciones. sería, digamos, la necesidad. Eso no ¿Cómo? sería, digamos, la necesidad. Eso no Claro, sería la necesidad la necesidad de la aquí. jirafa de alimentarse impulsó ¿Ya? a estirar el cuello, o sea, a alargar su cuello. Claro, está bien. Luego eso Eh, vio la herencia de la siguiente generación. claro, lo que pasa es que todo se relaciona. Mire, las jirafas iniciales necesitan para estirar su cuello para llegar más arriba en la copa de los árboles. Pero sabemos, de acuerdo a lo que dice Lamarck, que todos los seres vivos tienen un impulso interior que los lleva hacia la perfección y la complejidad. Por lo tanto, ese impulso interno que tienen, esa fuerza vital que también hablaba Lamarck, facilita que las jirafas se estiren, usen el cuello largo y lleguen más arriba en la copa de los árboles. Esa característica la van a transmitir a la descendencia, por lo tanto van a tener hijos de cuello más largo. Estos nuevamente tienen la necesidad de llegar más arriba en la copa de los árboles. Como tienen esa fuerza interna, ese impulso interno, se estiran, usan el cuello y ese uso, carácter adquirido, lo transmiten a la descendencia. Por eso encontramos en la última población, como indica Lamarck, jirafas de cuellos largos. Si esto siguiera operando en el tiempo, cada vez tendríamos jirafas de cuello largo. ¿Sí o no? Cada vez. O cada vez tendríamos árboles más altos, porque los árboles también tienen un interno. La necesidad es tener más arriba las hojas para que la jirafa no se coma sus hojas. Por lo tanto, ¿cómo respondería el árbol? Creciendo más y teniendo hojas más arriba. ¿Ya? Ahora, si cambian las condiciones ambientales, esto puede cambiar. Veamos la interpretación del cuello de la jirafa utilizando los fundamentos que nos indicó Darwin. Tenemos aquí el esquema que nos ejemplifica cómo serían las jirafas según la interpretación de Darwin. Tenemos tiempo 0, la población original, tenemos tiempo 1, hemos avanzado en el tiempo, y tenemos la población 2 después de varios miles o millones de años. Ya, chicos, interpreten ahora utilizando los postulados de Darwin. A ver, Javiera. A ver, Javiera. Bueno, en una población, bueno, es como la típica historia igual que cuentan en el colegio. Como ¿Ya? en una población existe una variabilidad de distintas jirafas. Ya. Algunas con cuello más Explica. corto y otras Exacto. con cuello más largo. Exacto. En el principio se ve que la especie que más abundan son las de cuello corto, ¿Ya? pero con el paso del tiempo, al haber más cantidad de individuos, la comida o las hojas de los árboles más bajos se empezó a agotar. ¿Mm? Y así Sí. va disminuyendo cada vez más, bueno, la especie de cuello corto se va quedando sin alimento, etcétera. Y bueno, va disminuyendo, quedando como selección natural, obviamente las que podían alcanzar las hojas más altas de los árboles. Y así ¿Ya? es como se fueron, claro, se fueron reproduciendo entre ellas y solamente, o la abundancia de especies eran las de cuello largo, las que podían sobrevivir
a las condiciones de que ya no quedaban hojas en las partes más bajas y solo en Ya. las altas. Perfecto. Ya. Bien. De acuerdo. Otra opinión. A ver, chicos, otra opinión. Los varones que han estado calladitos hoy día han hablado poco, los varones. A ver, don Bastián, ¿está por ahí don Bastián Salgado? ¿Quiere hablar don Bastián? Don Bastián Salgado Bustos. Calladito, Bastián. A ver, don Bastián, ¿quiere agregar algo? ¿Está poniendo atención? Atento, Bastián. Bastián puede. A ver, ¿quién quiere agregar algo más que su compañera? Quiero que usen en la explicación los conceptos que hablamos de selección natural, los conceptos de variación favorable y desfavorable. A ver, ¿pueden incorporar esos conceptos para explicarnos los que está representado ahí? Nadie se atreve, no importa que se equivoquen. Siempre he dicho, durante la clase se pueden equivocar. A ver, Martín. Martín Burgos. ¿Sí? Dime. Profe, ahora, bueno, yo pienso que aplicándolo a lo de la variación favorable y desfavorable que dijo Darwin, ¿Ya? la foto se aprecia porque finalmente en el tiempo 2 se ve que hay jirafas que tienen cuello largo y cuello corto. En este caso, Correcto. la variación favorable sería las que tienen cuello largo, porque son las que pueden alcanzar el alimento. ¿Ya? Y la variación desfavorable sería las que tienen el cuello más corto y no pueden llegar a la comida, o les dificulta más. Por lo tanto, Claro. tienen mayor complejidad de supervivencia y de reproducción. Claro, exacto. Entonces, veamos. De acuerdo a Darwin, la población original de jirafas tenía variabilidad. Había jirafas de cuello largo, habían pocas, pero había gran cantidad de jirafas de cuello corto y, aunque no se ve aquí en el esquemita, también había jirafas de cuello intermedio. ¿Ya? A medida que fue avanzando el proceso de selección, las jirafas que tenían el cuello largo eran las que presentaban la variación favorable para estas condiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podían alcanzar mayor cantidad de alimento. El recurso es limitado. Ellas tenían la variación favorable. Por lo tanto, como la selección natural implica una reproducción diferencial, las de cuello largo comienzan a aumentar en número porque se empiezan a reproducir en mayor cantidad. Las jirafas de cuello corto presentan la variación desfavorable. No van a alcanzar a llegar muy arriba en la copa de los árboles. Por lo tanto, para ellas el alimento va a escasear y se van a reproducir con menor probabilidad. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, siguen las jirafas de cuello largo siendo las que tienen la variación favorable, bajo estas condiciones imperantes. Pero de acuerdo a Darwin, todavía podemos encontrar en las poblaciones naturales jirafas de cuello corto y jirafas de cuello intermedio. ¿Por qué? Porque siempre va a existir variabilidad dentro de la población. Es el mismo caso de las mariposas. Si bien al principio las blancas y al final las blancas siguen teniendo la variación favorable, en la población natural de mariposas del abedul siempre vamos a tener mariposas negras. Siempre va a haber variabilidad. Pocas van a haber, pero hay. Lo mismo acá. Vamos a tener pocas jirafas de cuello corto, pero vamos a tener jirafas de cuello corto. ¿Ok? El caso de las jirafas es un tipo de selección natural direccional. Claro, es un tipo direccional. Tomás dice, no se terminarían extinguiendo luego de un largo periodo de tiempo. Va a depender del ambiente, ¿ya? A pesar de tener el cuello corto, eso implica que ellas también pueden alcanzar cierta cantidad de alimento en los árboles, ¿ya? Están los pastos. Si se extinguieran los pastos y los árboles ya no generarían brotes ya bajos, este grupo de jirafas se va a extinguir y me van a quedar las jirafas de cuello intermedio, pero van a aparecer
jirafas de cuello más largo que estas que están acá. ¿Por qué? Porque también es un tipo de dirección direccional. Van a aparecer dentro de estas jirafas de cuello largo ciertas mutaciones que va a implicar que los hijos de estas tengan un cuello más largo que la de sus padres. Por lo tanto, a medida que vamos avanzando en el tiempo, van a ir apareciendo mutaciones, las cuales pueden ser favorables y desfavorables. ¿Ya? Puede que a la descendencia de esta que tiene el cuello interior le aparezca una mutación que implique que tenga el cuello más largo. Por lo tanto, van a tener características favorables. O al revés, a los hijos de esta puede que le aparezca una mutación que implique que los hijos de esa misma tengan el cuello más corto. Puede suceder. No olviden que las mutaciones son aleatorias. Dígame. Profe, ¿Ya? y en el caso, o sea, entre las jirafas de cuello corto y las jirafas de cuello largo, ¿no pasa eso del aislamiento reproductivo? No, se pueden reproducir. Se pueden reproducir. Ahora, si estas comienzan a manifestar características conductuales o de comportamiento diferente dentro de la misma población, se pueden generar mecanismos de aislamiento reproductivo. ¿Ya? Puede suceder de que estas jirafas de cuello corto en millones de años más constituyan una especie distinta de jirafas. ¿Ya? Ya no se van a cruzar con las jirafas de cuello largo, y las de cuello largo solamente se van a cruzar entre ellas. En ese caso, vamos a tener dos especies distintas de jirafas. Actualmente se pueden cruzar, son de la misma especie, a pesar de que puedan tener el cuello más largo o más corto. ¿Ya? No sé si me explico. Todo va a depender del ambiente que siga actuando o de la selección que siga actuando en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, hay mecanismos de especiación donde aparecen poblaciones distintas dentro de una misma población. Comienzan a tener comportamientos o hábitos de alimentación distintos, ¿ya? O periodos de reproducción distintos, a pesar de que son de la misma especie. Algunos se van a reproducir, supongamos, en marzo-abril, otros se van a reproducir en noviembre-diciembre. Por lo tanto, lentamente aparece un grupo dentro de la población que tiene hábitos reproductivos con diferencia estacional. Esos que tienen diferencia estacional, en el transcurso del tiempo, se van a convertir en especies distintas. ¿Ya? Alexia, si no hay variabilidad de especies, no estamos hablando de la teoría de Darwin, claro. Lo que pasa es que Darwin constató que en las poblaciones naturales, hay variabilidad. Para que opere el mecanismo de selección natural y de paso a la evolución, tiene que existir variabilidad. Por ejemplo, supongamos que tenemos una planta, existan gran cantidad de plantación de una especie agrícola, ¿ya? Donde todas las plantas son clones. Y eso se hace, ¿ya? Se hace actualmente. Existe mínima variabilidad genética en las especies agrícolas, son prácticamente idénticas unas con otras. En los árboles, en las especies forestales que se están plantando hoy en día en Chile, supongamos el pino, ya son clones. Entonces, vastos territorios plantados con organismos que son genéticamente igual uno al otro, son clones. Ahí tenemos una población, ¿ya? Si esa población de pinos le ataca un hongo, ¿ya? Supongamos que el hongo ataque de igual manera a todos. Si supongamos que ese clon es susceptible al ataque del hongo, todos van a morir. Si en una población natural no tenemos una alta variabilidad, esa población natural se enferma, puede suceder de que todos mueran. Eso es producto de que existe una baja variabilidad genética, ¿ya? Pero si existe variabilidad y es alta, podemos encontrar individuos que son resistentes al ataque de esos hongos. Esos van a tener la variación favorable. Por lo tanto, ahora, después de la enfermedad, esos van a aumentar en número, esos van a evolucionar y se adaptaron a esta nueva condición. ¿Ya? Supongamos, siendo trágicos, supongamos que
la aparición del virus del COVID-19 prácticamente afecta al 80% de los seres humanos. Supongamos, que drástico el ejemplo, que dramático. Supongamos que el 80% de la población muere. ¿Y el 20% qué? El 20% son aquellos que tenían la capacidad de resistir al virus. Esos tienen la variación favorable. Esos van a seguir adaptándose a las nuevas condiciones ambientales. Si el virus ataca por igual a todos los seres humanos, ¿ya? Pongámonos bien trágico, bien apocalíptico, supongamos que todos los seres humanos mueran. Eso es porque existe baja variabilidad dentro de la población. Por eso lo ideal dentro de las poblaciones es que exista variabilidad. Aunque sea baja, pero debe existir variabilidad. Eso implica que la población pueda soportar los cambios ambientales, porque siempre vamos a encontrar individuos que puedan ser aptos para las nuevas condiciones ambientales, siempre y cuando exista variabilidad. Si la variabilidad es baja, puede que la probabilidad de que aparezcan individuos aptos a nuevas condiciones sea 0. Por lo tanto, esa población, esa especie se puede extinguir. Un ejemplo, los dinosaurios, ¿ya? Los dinosaurios no tuvieron la capacidad de adaptarse a los cambios drásticos en el ambiente desde que cayó el meteorito, ¿ya? Se produjeron cambios ambientales drásticos a nivel planetario. Los dinosaurios no fueron capaces de adaptarse, murieron todos. ¿Quiénes se adaptaron? La especie más pequeña. Los mamíferos primitivos, ellos pudieron adaptarse a estas nuevas condiciones. Ellos evolucionaron, ¿ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Claro, Tomás dice, la especiación es lo que impide el apareamiento entre un león y un tigre. Claro, antiguamente, supongamos que el león y el tigre tienen un ancestro en común, ¿ya? Esa población original de estos felinos, no recuerdo bien la familia, se podía reproducir entre ellos. Pero a medida que fue avanzando el mecanismo evolutivo, fue avanzando la selección, apareció una población distinta que finalmente se transformó en los leones y otra población que finalmente se transformó en los tigres. Por eso no hay un apareamiento entre un león y un tigre. ¿Ya? No sé si queda más o menos claro. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esta parte? ¿No? Ya, chiquillos, con esto entonces terminamos la materia de Darwin, selección natural, que es, que está bien, me puse a hablar de más. Bien, voy a cargar la presentación que viene ahora. A ver, denme un segundo, es la clase número 4. Clases troncales. La próxima semana les voy a tener noticias con respecto a los libros, ¿ya? El departamento está gestionando con la biblioteca la posibilidad de tener a disposición de los estudiantes y de toda la comunidad libros en formato digital. Así que por lo menos ya sé que algunos libros están en formato digital, se están consiguiendo otros, y a lo más probable es que la próxima semana tengamos noticias definitivas. Así que nos podemos ir armando de carpetas de bibliotecas con libros digitales. Así que es una muy buena noticia para todos. Todavía no he definido, Oscar, cuándo voy a hacer el primer control. A ver, a priori le puedo decir, lo tengo que pensar bien este fin de semana. A lo mejor lo puedo hacer el próximo viernes 3, pero ahí tengo que ver cómo voy a estar un poquito de trabajo esta semana que viene. Lo más probable que lo haga a lo mejor el martes 31, ¿ya? Ahí les voy a avisar un aviso en el portal. Bien, mis estimados y estimadas, vamos a comenzar ahora con parte de la unidad 1, Introducción a la Biología, pero vamos a hablar específicamente no nos vamos a centrar más en características y clasificación de los seres vivos. Voy a empezar, Javiera, a subir guías el fin de semana, ¿ya? Para que estudien. Bien, ahora, si analizamos esta diapositiva,
¿Todos la ven? Bien. Dice en el título, dimensiones y organización de la materia viva. Tenemos un par de células grandes, relativamente grandes, como por ejemplo un paramecio que mide 1 milímetro de longitud, el ovocito de rana que mide 2,5 milímetros de diámetro. ¿Ya? Esto está dentro del límite de la humana. El límite de resolución del ser humano está alrededor de 0,1 milímetros. Por lo tanto, podemos ver perfectamente células que puedan medir una longitud de 0,1 milímetro. Pero dimensiones menores a 0,1 milímetro, ni la persona con mejor vista lo puede ver, porque está bajo el límite de resolución de nuestro ojo. Células que miden una longitud, por ejemplo, de 0,05 milímetros, no la podemos observar. En ese caso tenemos que usar instrumentos, ya tenemos que usar, por ejemplo, el microscopio óptico que ustedes están estudiando en la asignatura de laboratorio. El microscopio óptico nos aumenta el límite de resolución hasta alrededor de unos 100 nanómetros, ya un poquito más arriba, alrededor de 150 nanómetros, creo, por ahí. ¿Ya? Por lo tanto, con el microscopio óptico podemos estudiar perfectamente la mayoría de las células. Podemos estudiar los animales, epiteliales, tejido nervioso, tejido muscular, podemos observar bacterias. Tenemos, por ejemplo, una típica bacteria que mide 1 micrón de longitud, pero si queremos estudiar nuestro enemigo, el COVID-19 o el virus del VIH, ningún microscopio óptico bueno nos va a permitir ver la estructura de un virus, porque los virus son extremadamente pequeños. Los virus están alrededor de un promedio de 80 nanómetros, 80 a 100 nanómetros, ¿ya? Para los que les cuesta las unidades, repasar esto, el metro, un metro de longitud tiene 1000 milímetros. Un micrón equivale a la millonésima parte de un metro. Si ustedes tienen un hilo de 1 metro de longitud, imaginariamente lo dividen en millón de partes iguales, 1 millón, esa es la cantidad, cada una de esas partes sería un micrómetro. Por lo tanto, una bacteria, una Escherichia coli que tenemos en el intestino, equivale a una millonésima de un metro. Muy, muy pequeña. Y cuando hablamos de nanómetros, un nanómetro equivale a la 1000 millonésima parte de un metro. Es decir, una estructura que mida 1 nanómetro es 1000 millonésimas veces más chiquitita que 1 metro de longitud. ¿Ya? Por lo tanto, los virus no los podemos estudiar con un microscopio óptico. Tenemos que sí utilizar un microscopio electrónico. ¿Ya? Los microscopios electrónicos no aumentan más el límite de resolución. Con un microscopio electrónico podemos estudiar la bicapa lipídica en las membranas, podemos visualizar la molécula de ADN. ¿Ya? Solamente visualizarla. Ojo, el límite de resolución del microscopio electrónico está alrededor de 1 nanómetro. Pero si queremos estudiar átomos, si queremos estudiar moléculas, ¿ya? No hay ningún tipo de microscopio que nos permita observar moléculas ni átomos. Los átomos no se pueden observar, ¿ya? Entonces, recordar las dimensiones, que nos ayuda, digamos, a dimensionar mentalmente lo que vamos a estudiar. Ahora, si queremos organizar la materia viva, vamos a distinguir dos grandes grupos de niveles de organización. Los niveles bióticos, que parten desde la célula, que es la unidad básica de la vida, hasta la biosfera. La biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas terrestres. Y los niveles abióticos parten desde partículas subatómicas hasta los organelos que constituyen la célula, ¿ya? Todos los seres vivos están formados por átomos, todos, obvio. Los átomos, recuerden que están formados por partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones, los electrones. Se juntan estas partículas subatómicas y van a configurar los átomos, ¿ya? Esta unidad que tiene propiedades específicas. Los átomos se van a organizar unos con otros, se unen a través de enlaces covalentes, enlaces iónicos, etcétera. Eso que saben muy bien ya ustedes por sus clases de química, ¿cierto? Bachequímicos. Y vamos a originar las moléculas.
otra estructura que tiene propiedades emergentes distintas a los átomos. Las moléculas van a interactuar unas con otras y van a conformar nuestras macromoléculas orgánicas. Por ejemplo, proteínas, lípidos, ¿ya? Carbohidratos, ácidos nucleicos. La organización de estas macromoléculas va a conformar los organelos. Ahora, el conjunto de organelos que van a funcionar en forma integrada para facilitar procesos biológicos van a permitir la conformación de la célula. Y cuando hablamos de célula, nos estamos refiriendo al primer nivel biótico de organización de la materia viva. Ahora, la célula, nunca olvidar, es la unidad básica, estructural, fisiológica, genética, más pequeña de todo ser vivo. ¿Ya? Ahora, las células que tienen un mismo origen se van a reunir unas con otras, ¿ya? Para establecer uniones intercelulares y van a ejercer una función específica. Eso es lo que se conoce como la estructura de los tejidos. Y los tejidos se van a organizar tejidos con distintas funciones y van a conformar estructuras que tienen funciones vitales dentro de los seres vivos. Esas estructuras que tienen funciones vitales son los órganos. Para el ejemplo tenemos el corazón, pero podemos hablar, qué sé yo, del estómago, del vaso, del páncreas, de cualquier órgano. Uno está formado por tejidos de distinto origen, ¿ya? En el caso del corazón, claro, predomina el tejido muscular, pero también tenemos tejido conjuntivo, tenemos tejido epitelial, ¿ya? Tenemos tejido circulatorio, ¿ya? Varios tejidos van a conformar un órgano que tiene una función específica dentro de cada individuo, en este caso, bombear la sangre. Ahora, los órganos se van a agrupar para conformar sistemas o aparatos de órgano para constituir funciones generales vitales para el funcionamiento de un individuo. Por ejemplo, el sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema digestivo, etc. Todos los sistemas o aparatos de órgano van a conformar una estructura integrada funcional que corresponde a la unidad básica de toda la especie o de todas las especies. Esa unidad básica de las especies corresponde al individuo u organismo, ¿ya? Todos los individuos de una especie se pueden cruzar entre ellos y pueden generar descendencia fértil. Eso es, por definición, una especie, ¿ya? Ahora, los individuos no viven solos en el ambiente, tienen que interactuar con otros individuos. Para el caso que está en el esquema, tenemos la cebra va a interactuar con otras cebras, con sus hijitos, con cebras machos, y van a conformar una población de cebras que hay en un lugar determinado. La población es un conjunto de individuos de la misma especie, no son de especies distintas, es población de cebras, ahí lo estamos diciendo. Hay poblaciones de leones, son de la misma especie, de los leones. Y si hablo de población, ya debo recalcar que están en un lugar determinado. Por ejemplo, estas cebras están en una sabana en África. Podemos tener cebras en otro lugar del planeta Tierra, ¿ya? Podemos tener poblaciones de mariposas, qué sé yo, de una determinada especie que pueden estar en varios lugares dentro del planeta Tierra. Esas son poblaciones de mariposas de la misma especie. Ahora, la población no está aislada de otras especies en un territorio. Florencia, ¿cuál es tu duda? ¿La población requiere también que sea en un tiempo determinado? También en un tiempo determinado, tienes razón, correcto. En un territorio, en un hábitat, en un lugar geográfico y en un tiempo determinado, exactamente. Ahora, la población de cebras, que está ahí en el ejemplo, no está sola en el territorio, no está sola en ese territorio en ese tiempo determinado. Interactúa con nuestras amigas las jirafas, ahí están otra vez las jirafitas, e interactúan con otras poblaciones de otras especies. Por ejemplo, tenemos árboles de una especie, es una población de árboles. Tenemos pastos, una población de pastos.
También aquí hay depredadores merodeando cerca de las cebras para comerse la cebra. Van a andar tigres, van a andar leones, poblaciones de leones, poblaciones de tigres, poblaciones de buitres, poblaciones de hienas, poblaciones de hongos, poblaciones de insectos. Todas esas poblaciones de individuos de distinta especie que están en esta sabana en un tiempo determinado van a conformar una comunidad. La comunidad está formada por poblaciones de distintas especies, ¿ya? Finalmente, esta comunidad no está aislada del ambiente inerte, interactúa con el ambiente inerte. Pregunta para Bachi, sección T01. ¿Cómo interactuamos con nuestro ambiente inerte? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Interactuamos con el ambiente inerte o no? ¿O vivimos aislados del ambiente inerte? Natalia dice que sí, que estamos interactuando. ¿Cómo interactuamos, Natalia, con lo inerte? Florencia dice que sí, para cumplir funciones básicas, de acuerdo. Se convive, dice Daniela. A ver, ¿cómo interactuamos con el ambiente? ¿A través de qué interactuamos? A ver, Camila de la Barrera. ¿Agua es inerte? Claro, el agua es parte del ambiente Agua. inerte, inanimado. Agua, aire, todo eso ¿Ya? para poder vivir. Ya, sí, necesitamos de agua, necesitamos de aire, pero ¿cómo interactuamos con el agua? ¿Cómo interactuamos con el aire, con la ¿Procesos luz? vitales? A través de procesos vitales. Exacto. Tenemos que estar en contacto directo con el ambiente, dependemos del ambiente. ¿Y cómo interactuamos con el ambiente? ¿Cómo interactúa la comunidad de la sabana con el ambiente? Bueno, de dos maneras generales. Interactúa a través de flujo de energía, ¿ya? E interactúa a través de lo que conocemos como ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Por ejemplo, recuerden el ciclo del agua, recuerden el ciclo del carbono, del azufre, del fósforo, todo eso son ciclos biogeoquímicos. Cuando nos alimentamos, estamos absorbiendo nutrientes, estamos absorbiendo del medio, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿ya? Y eso está circulando en la comunidad. Entre la comunidad y el ambiente inerte inanimado está circulando. ¿Ya? De una forma se transforma en otra forma. Y también interactuamos a través de flujos de energía. Esa interacción entre todas las poblaciones, es decir, esa interacción entre la comunidad y el ambiente inerte, el ambiente inanimado, la tierra, el aire, el agua, es lo que conocemos como ecosistema. El ecosistema es la unidad básica de este estudio en la ecología. Siempre escuchamos la palabra ecosistema. El ecosistema corresponde a la interacción de la comunidad con lo inerte, con lo inanimado, a través de ciclos biogeoquímicos y un flujo de energía. ¿Ya? Preguntas de conocimiento. Para que esta sabana funcione como un ecosistema, ¿de dónde viene la energía? Benzo dice del sol, Dani dice del sol. Muy bien, muy bien. Del sol viene la energía, ¿ya? Cuando estamos en clase presencial a los chiquillos siempre les pregunto, ¿la laguna de las Tres Pascualas es un ecosistema? Sí, todos me dicen que sí, correcto. Hay poblaciones, qué sé yo, de peces grandes, población de peces chicos, hay poblaciones de patos, población de cierta especie de microalgas. Es un conjunto de poblaciones, es una comunidad que interactúa con el ambiente. La energía viene del sol. En esa sabana también la energía viene del sol. Las plantas captan la energía del sol y producen carbohidratos. Esos carbohidratos pasan a las cadenas tróficas, conforman cadenas alimentarias dentro del ecosistema. Por lo tanto, la energía fluye, pero los elementos circulan. ¿Ya? Eso constituye un ecosistema. Y el conjunto de todos los ecosistemas terrestres, bosques, qué sé yo, tundras, lagos, lagunas, mares, etcétera, constituyen a la biosfera. La biosfera es el nivel de organización más grande que tenemos en el planeta. ¿Ya? Repito entonces, la biosfera corresponde al conjunto de todos los ecosistemas que están en el planeta Tierra.
Bien. Ahora, hemos hablado bastante de los seres vivos. Ya sabemos que nuestro enemigo, el COVID-19, no es un ser vivo porque no está conformado por células. Las semillas estará viva. La manzana que cayó de este árbol estará viva. Bastián Salgado dice que no. No, sí, dice. Constanza dice que no. Otros dicen que sí. Bastián dice jaja. Pero no me confunda. Para eso estoy, estimado, para confundirlo, para enseñarle y confundirlo a la vez. Las semillas estarán formadas por células. ¿Tendrán células las semillas? Sí, tienen células. La manzana que cayó del árbol ahí, que cayó en la cabeza de Isaac Newton, se dio cuenta que existía la gravedad. Esa manzana tiene células. Las células tienen un metabolismo, pueden responder estímulos, las células, claro. La manzana es una estructura que tiene vida, ¿ya? Pero es el fruto, es una parte de un ser vivo que es el árbol. La semilla es la unidad reproductora que sirve para propagar la especie de un determinado ser vivo, de una planta. Aquí podemos observar semillas de maíz, esa no sé lo que es. Acá tenemos trigo, etc. Si analizamos, claro, tienen cierto nivel de vida, están formados por células. El espermatozoide es una célula, tiene vida. La bacteria que está acá, nuestro perrito regalón, está totalmente vivo. El agua no tiene vida, ¿ya? El agua es un agente inerte, porque es inanimado, no tiene vida, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características que deberíamos decir que tiene todo lo vivo? Todo lo vivo tiene que tener sí o sí estas características. Esto, chiquillos, hay que saberlo muy bien, ¿ya? Tanto para el test como para el solemne. Uy, se me salió. Esto hay que saberlo, ¿ya? Todos los seres vivos tienen que tener organización, crecimiento, homeostasis, metabolismo, respiración, irritabilidad, reproducción y adaptación. Eso define a todos los seres vivos, ¿ya? Si pensamos una planta, un hongo, un ratón, un pez, tienen todas estas características, ¿ya? Recuerden, cuando hablamos de organización, nos estamos refiriendo a que el ser vivo, dentro de él, va a tener una estructura específica y compleja, ¿ya? Que le permite realizar todos sus procesos en forma simultánea y ordenada. La planta tiene una estructura específica y compleja de planta que le permite crecer y ser una planta. El hongo tiene una estructura específica y compleja que lo permite crecer y desarrollarse como un hongo. Cada ser vivo tiene una estructura específica y compleja, ¿ya? Crecimiento. Todos los seres pueden crecer en algún momento de su vida. El crecer implica aumentar de tamaño y aumentar el número de células. Para ello tienen que alimentarse, tienen que adquirir nutrientes, tienen que aprovechar la energía. Si no, no van a poder crecer. Otra característica muy, muy importante de todos los seres vivos, deben tener capacidad homeostática. Homeostasis es mantener un control de los parámetros internos del cuerpo. Por ejemplo, mantener la temperatura en ciertos rangos, mantener la presión arterial, mantener la concentración de sales, ¿ya? Esos son parámetros que hay que controlar muy bien dentro de nuestro cuerpo. Eso implica tener homeostasis. Una planta igual tiene capacidad homeostática, tiene que regular su contenido de agua, su contenido de sales. Lo mismo un insecto, lo mismo una bacteria, ¿ya? Tienen capacidad homeostática. El metabolismo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque gracias al metabolismo, los seres vivos pueden procesar los alimentos y obtener energía. Y al revés, con esa misma energía, a partir de moléculas simples, pueden generar moléculas más complejas que les permiten mantener esa estructura específica y compleja. ¿Para qué? Para crecer, para reproducirse y para sobrevivir. ¿Ya? Constanza dice, si hablamos de una célula, ¿es donde nace la vida? ¿Es esencial que tenga material genético y membrana o no? Sí, es esencial. Toda célula, todas las células tienen material genético, membrana, citoplasma
ribosomas. Esas son las características comunes a todas las células. Si no, no sería célula. El virus tiene material genético. El COVID-19 tiene membrana, tiene material genético, pero no tiene citoplasma. ¿Ya? No tiene organelos, no tiene ribosoma. No es célula. Es un agente microscópico infeccioso. ¿Ya? Todos los seres vivos deben tener la capacidad de respirar. Respiración va en estrecha relación con el metabolismo. ¿Por qué respiración? Respiración implica obtener o liberar la energía química de ciertas moléculas, principalmente carbohidratos. La glucosa para nosotros es nuestra principal fuente de energía. Procesando la glucosa, vamos a utilizar esa energía o vamos a almacenar esa energía. ¿Ya? ¿Para qué? Para mantener la estructura específica y compleja. Si mantenemos la organización, podemos tener capacidad homeostática, podemos tener metabolismo, podemos crecer. Volvemos a lo mismo. Capacidad de irritabilidad. Irritabilidad quiere decir responder a los cambios o a los estímulos del ambiente, tanto externo como interno. Si cambian las condiciones de temperatura, el ser vivo tiene que ser capaz de responder a esos cambios de temperatura, a los cambios de presión, a los cambios de luz, a los cambios en el contenido de agua en el ambiente, etc. ¿Ya? Los seres vivos como tal deben perpetuarse en el espacio y en el tiempo. ¿Ya? Eso es algo que está intrínseco en el ADN de todos los seres vivos. ¿Ya? Tienen que multiplicarse los seres vivos. Tienen que trascender en el espacio y en el tiempo. ¿Y cómo lo hacen? A través de reproducción. Reproducción que puede ser sexual o puede ser asexual. ¿Ya? En el caso de algunos invertebrados, ¿quién levantó la mano? No alcanza a ver. En algunos seres vivos puede variar el tipo de reproducción. Ahí, dependiendo si las condiciones climáticas son adversas, pueden tener reproducción asexual, ¿ya? Y generar individuos clones con respecto al material, al individuo inicial. Irritabilidad y adaptación. Pregunta Ignacio, en el caso de la irritabilidad, es la respuesta a los estímulos del ambiente en un tiempo real, ya en el presente. Y la adaptación es a lo largo del tiempo. Sabemos que el individuo, en realidad lo que se adapta en el ambiente es la población, ¿ya? De acuerdo a lo que vimos de evolución, de lo que vimos de la teoría sintética, lo que se adapta son las poblaciones, y las poblaciones están formadas por seres vivos. Por lo tanto, los seres vivos deben tener la capacidad de adaptarse a los cambios del ambiente. ¿Ya? Okidoki. Bien. Organización, homeostasis. ¿Ya? ¿Cuál es la duda, Benzo? La organización es cómo está conformado internamente un ser vivo, cómo están conformadas, pues, ponte tú, las células. Las células deben tener una estructura, una organización específica y compleja que le permita desarrollar los procesos de metabolismo, los procesos de respiración, ¿ya? Esa organización específica le permite funcionar como ser vivo. Si se pierde esa organización específica, el organismo, la célula van a morir y ya no van a estar vivos, ¿ya? La homeostasis es el control de esa organización específica y compleja, mantenerla en forma ordenada. Eso es homeostasis. ¿Y para qué mantenerla en forma ordenada? Para que funcione en forma óptima. ¿Para qué? Para tener metabolismo, para poder respirar, para poder reproducirse y para poder adaptarse. Por lo tanto, todas estas características que están acá están íntimamente relacionadas unas con otras. ¿Ok? Bien, estamos casi en la hora. Entre anabolismo y catabolismo. Ya, cuando hablamos de metabolismo, siempre dentro de las células están ocurriendo en forma paralela mecanismos de anabolismo y catabolismo. El catabolismo implica la degradación de macromoléculas para obtener moléculas más simples y también energía. Eso es catabolismo, degradación. Y el anabolismo es todo lo contrario. El anabolismo es síntesis de moléculas complejas o de macromoléculas a partir de moléculas simples y de la energía que viene de los procesos catabólicos.
Por lo tanto, la célula, como es una unidad homeostática, va a estar constantemente haciendo procesos de anabolismo y de catabolismo. ¿Ok? Bien. A ver. Ya. Esto ya lo vamos a ver con detalle ya la próxima clase. ¿Cuándo es nuestra próxima clase? El martes. Ok. Ya, mis estimados Bachi, ¿alguna duda que haya quedado de esta clase? Los INS a ir estudiando desde ya. ¿Ya? ¿Qué más les iba a preguntar? ¿Cómo están? ¿Cansados? ¿Mucha materia? ¿Muchos contenidos? A ver, Camila de la Barrera, ¿cuál es tu duda, Cami? ¿Ya ¿Ya? tiene la fecha de los test o solamente de los solemnes? De los solemnes, los test no los he definido todavía. Lo voy a analizar con calma el fin de semana porque tengo que juntarlos todos, ojalá en 1 o en 2 días para todas mis secciones, y tengo varias secciones, ¿ya? Así que, a ver, semanas, pero les voy a confirmar por correo, ¿ya? Así que, esta semana puede ser un poco complicado, ahí lo voy a pensar con más detalle, lo consulto con la almohada siempre. De chiquillos, Gracias. ¿alguna otra consulta? ¿Otra clase ahora? No. Hoy es viernes, tenemos clases desde las 14:40 hasta las 16 horas. Luego los controles pueden ser 10 preguntas, 15 preguntas de alternativas, no duran más allá de 15-20 minutos. ¿Ya? Ya, mis estimados, un abrazo para todos, vayan a estudiar desde ya. Recuerden que nuestro solemne viene pues como el 15 o el 17 y vamos a evaluar, se los adelanto, vamos a evaluar hasta polisacáridos, que es parte de la materia de la unidad 2. ¿Ya? Aliacne, ¿tienes alguna duda? Sí, profe. Quería Dígame. preguntar si el test llegaría hasta acá. No. Tengo que incluir más materia. Quiero incluir toda la materia de la unidad 1 para el control 1. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que la próxima clase, o si no, las 2 clases más que me quedan. ¿Ok? Ya, profe. Profe, ¿Sí? profe, el Dime. certamen sería hasta polisacáridos, no proteínas. Hasta no, porque debido a que partimos después, debido a que hay docentes que van un poquito atrasados por el hecho de haber empezado sus clases, ponte tú, el jueves, no tuvimos clase con las secciones que teníamos lunes, martes y miércoles. Y creo que por ahí viene un feriado, no recuerdo cuál es. Eso influye en la programación y va a determinar que los contenidos sean hasta polisacáridos, porque no todos van a alcanzar a ver hasta proteínas. ¿Ok? Ok, y no vamos a ver especiación para pátrica y No, simpática. este año vamos a hablar de especiación en forma muy general. Ya nos vamos a diferenciar entre los 3 tipos, o en realidad los 5 tipos de especiación que existen. ¿Ya? Ok, gracias. Muy bien, cuídense, un abrazo para todos, cuídense. Profe, Dígame. Dime. respecto a lo de las dimensiones, de lo que nos pasó de las dimensiones, ¿Ya? ¿hay que manejar más o menos cuánto las dimensiones de cada organismo o la No, transformación en sí? no. Por ejemplo, si en algún test o en alguna prueba yo coloco, por ejemplo, que, qué sé yo, que una bacteria mide 100 micrones, yo te Ya. puedo colocar ahí en una afirmación, la bacteria tanto mide 100 micrones. Tú tienes que identificar si lo que estoy diciendo es verdadero o es falso, porque está inserto en una oración, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que está ahí de las dimensiones, no te voy a pedir una dimensión exacta, salvo para algo que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero tú tienes que tener una idea, por ejemplo, de cuánto mide la bacteria, ¿ya? Tienes que tener una idea Ya. de cuánto miden los virus. Si yo te coloco los virus miden en promedio 80 micrones, ahí tú vas a saltar al tiro. No, pues, profesor, los virus miden en promedio 80 nanómetros. Son mucho más chiquititos. ¿Ya?
Ah, ya, cómo manejar las como básicas, cosas básicas, como las que estaban en la imagen. Exacto, como las que estaban en la imagen, pero Pero no específico, cómo transformar. No, 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 porque eso es materia de física. Ahora, ustedes Ah, ya. tienen que saber, digamos, cuando yo hable de micrones, ¿a qué me estoy refiriendo? Tienen que saber lo que es un nanómetro, pero no te voy a preguntar qué sé yo, una pregunta transforme 10 micrones en nanómetros. No, eso es materia de Ah, otra ya. asignatura. Aquí damos por El derecho año, que tú sabes. Ya, perfecto. ¿Ya? el año pasado Ya. teníamos unas guías, ¿Ya? teníamos unas guías con preguntas y ¿Sí? ahí salía algo así, salía que un virus o no me acuerdo, una bacteria medía 1 centímetro. Entonces ahí Ah, ya, uno ya sabe claro, ahí. que Exacto, entonces ahí era para identificar si ustedes realmente manejaban lo que era el tema de las unidades y manejaban las dimensiones, qué sé yo, ponte tú de los virus, de la bacteria, de la célula procarionte, de la célula eucarionte. Claro. Ujú. pero no todo de memoria las No, no, medidas. no, no. No, no, Ya, no, de comprensión. Las preguntas son de comprensión. ¿Ya? genial. Chao, profe, que esté bien, sea Ya, libre. chiquillos, cuídense. Nos vemos el próximo martes a las 14:40. Bien. Chao a todos. Bye, bye.